que ya se todo y estás bien metido en este siguiente. Entonces, así es, y la documentación, lo que tenemos que cuidar en esta documentación es que sea útil para el que sigue. O sea, no siempre nos va a servir el mismo formato de siempre. Nos tenemos que adaptar, esa es la agilidad, adaptarse a, a esta parte de generar documentos útiles. Aquí Simón González nos pregunta que si existe alguna forma, algún software para facilitar la documentación en Scrum. Sería complicado, no, yo honestamente no lo conozco, pero generalmente documentación de un, por ejemplo, ¿qué quieres documentar? Ahí también sería importante, porque podemos documentar tanto código, podemos documentar requerimientos. La forma de documentar requerimientos, recuerden que son las historias de usuario y eso nos ayudan un montonal porque se vuelve mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, que sea iterativo. Ah, ok, ahorita a ver si encontramos algo. Que sea iterativo quiere decir que tenemos nuestras fases en las que vamos a ir repitiendo. Eso ya lo... Pero no tenemos todo el tiempo del mundo para estar realizando proyectos. Si se dan cuenta, nosotros establecemos fechas para nuestros sprints, fechas para nuestros releases. Entonces, en realidad tenemos un sentido de urgencia siempre y tenemos un time bomb siempre corriendo. Entonces, esto a la gente le va a generar un sentido de urgencia, sí, es como terror psicológico, pero así funciona. Pero en realidad los está llevando a, como lo llevas en un objetivo claro, los empiezas a llevar hacia un generar valor. Eso es lo que siempre tenemos que cuidar. Generar valor y lo estamos haciendo en un tiempo que en realidad entre todos se definió. Eso es parte de lo que les explicó Estrella en alguna sesión de Planning Poker. Se define entre todos. Entonces, en realidad son fechas que nosotros establecimos y nos sentimos capaces de satisfacer. Y no podemos estar diciendo, entonces llévatelo para el siguiente sprint, porque entonces jamás, o sea, vamos a terminar haciendo cascada, vamos a terminar nuestro proyecto y después decir, es que me hacen falta 4 sprints de estabilización. Oye, pues no se puede trabajar así. Entonces tenemos que cuidar esa parte, de que se cumpla la fecha, pero no entregando cosas que no se valen, porque a final de cuentas nos las va a rebotar el usuario, me va a decir, no, en tu entrega te va a decir, oye, no inventes, me dijiste que eran 2 más 2 y ahora me entregas 1 más 1, ¿no? O te dije que era verde y tú lo hiciste blanco. Entonces, en realidad, así no funciona. La juntitis diaria. Nuestras juntas de Zoom deben de ser cortas, porque es el momento en el que te van a poner atención. Si tú la haces larga, corres el riesgo de perder la atención de la gente, que pasa en muchos casos, y empiezan a decirte cosas que quizá ya no son tan ciertas. Tiene que ser rápido, acuérdense que el daily meeting dura alrededor de 15 minutos, respondemos preguntas muy puntuales y a final de cuentas estamos generando valor. También cuando haces tu entrega del sprint, te van a generar valor diciéndote que está bien y que no es adecuado. No tienes que considerar que algo está del todo mal, porque a final de cuentas lo que estamos haciendo es reducir el margen de error. Por ejemplo, ese es un ejemplo de matemáticas, espero que lo conozcan. Supongamos que tenemos a un tirador que es muy preciso, tiene acierta 100 veces al blanco, ¿no? Pero como el software depende de un montón de personas y esas personas ven todo diferente, lo que hacemos es nosotros en Scrum, o como a mí me gusta verlo, es decir que no voy a un solo tiro, porque acertar en un solo tiro está bien cañón. Y a tantas personas, imagínense. Entonces yo tengo que encontrar un punto medio entre todos mis stakeholders, como product owner, tengo que encontrar un punto medio. Y entonces siempre voy a tener un margen de error. El error es la distancia que existe entre este puntito y este puntito de acá. Ese es un error.
Entonces, están de acuerdo que si yo aumento mi número de tiros, empieza a reducir mi margen de error, porque empiezo a hacer aproximaciones y empiezo a ajustar con base en esas aproximaciones. Esa es la base en la que Scrum va a funcionarme. Si yo no aprendo con las iteraciones, si no experimento, si no trato de ajustar, el Scrum no me va a servir de nada porque solo voy a estar haciendo prototipos consecutivos. El Scrum se basa en que tu equipo aprenda, en que tu equipo conozca, en que tu equipo vaya entendiendo el negocio y a final de cuentas el software es para negocios y tenemos que entenderlo así. Si nosotros nos aproximamos de esta forma, es más sencillo. ¿Y por qué es más sencillo? Porque a lo mejor yo dije, ay, ya van 2 veces que la vuelo por la derecha. Entonces ya la siguiente vez voy a cuidar de no volarla por la derecha y a lo mejor meto el gol, ¿no? Entonces en realidad así tenemos que funcionar. ¿Ok? Bueno, alguna otra cosa que no sea Scrum, si quieren y creen ustedes que no es, pueden comentarla. Ah, ok, dice Joaquín. Diferencia entre de exactitud y no de precisión. Sí, es relativo. En realidad, mientras no cumplas la necesidad del cliente, al cliente no le importa que sea. O sea, el problema a veces es esa comunicación la tenemos que buscar siempre. O sea, tú ahorita me dices, es un concepto de tal, eso es lo que tenemos que buscar. Que si yo uso un concepto, a veces el español y muchos idiomas son así, yo tengo un concepto de una palabra porque la aprendí en un lugar y tú puedes tener otro concepto totalmente diferente y nada más porque la aprendiste a 2 cuadras o por una persona que vivía en otro lugar totalmente diferente, se creció con personas diferentes, ha usado la palabra en situaciones que no. Entonces, en realidad, eso de precisar nuestro lenguaje también es muy importante en Scrum porque es parte de nuestra comunicación. Y si tú en un Scrum, imagínate, en un equipo de Scrum, como lo conocemos, tenemos al Scrum Master, tenemos al Product Owner y tenemos a los developers. Tú imagínate qué complicado es tener la comunicación entre todos cuando en realidad algunos usamos tecnicismos para algunas cosas y los usamos de manera a veces como nata, podría decirse, como sin querer, lo hacemos de manera muy inconsciente, cuando en realidad tendríamos que tener mucho más cuidado. Eso es a veces, la precisión en el Scrum se va generando por iteraciones, si te das cuenta ya aquí tenemos exactitud y precisión y ya lo logramos mejor. Ok, entonces voy a pasar a que nos ayuda. Muchas gracias por la precisión, Joaquín. Entonces, ¿a qué nos ayuda? Scrum nos va a ofrecer una mayor visibilidad de lo que estamos haciendo, es muy transparente. Tener el tablero a la vista de todas las personas, pasarles nuestro Trello a todas las personas, van a estar involucradas y que lo van a estar viendo. Nos permite decir, ok, mira, esto ya me generó tantas horas de trabajo, entonces si lo cambias podemos perder esas horas de trabajo. Tenemos que valorar si en realidad el producto que te estoy dando no te sirve o te puede servir de manera temporal mientras construimos uno nuevo o se empiezan a evaluar opciones y para eso necesitamos la visibilidad porque cuántas veces hemos escuchado, es que los de sistemas ni están haciendo nada y en realidad es porque están trabajando y de repente ya se las cambiaste y no pudieron entregarte porque tú ya dijiste que se cambió todo el proyecto, entonces ahí tenemos que ajustar, ¿no? Esa visibilidad nos va a permitir comunicarnos nuevamente mejor. Y a veces ya cuando la comunicación es tan buena, nada más basta con ver el tablero y entonces decimos, él debe de andar por acá, ella debe de andar por allá. Entonces ya podemos reducir esos tiempos, pero si tenemos duda, siempre es bueno preguntar. Nos permite cambiar y ajustar. Eso es clave en Scrum, como les decía, para afinar la puntería. Es más fácil atinarle a un tiro sobre 100 que en 100 veces que tirando una sola vez. Generar valor para el negocio, eso es regresarle rápido su inversión. Si tú tienes una página de internet y nunca la subes, pues
no te sirve de mucho. En cambio, si subes un bannercito que diga regístrate y te mando un correíto, ya empieza a generar un valor. Y digo, esto es un ejemplo sencillo, pero imagina una operación de 40,000 personas, entonces nada más automatizo mis correos y ya gané un montonal porque ya no estoy revisando correo a correo. A generar una comunicación y sinergia entre colaboradores. Los programadores suelen ser personas solitarias, digo suelen porque espero que eso cambie algún día. La comunicación y la sinergia en el equipo es muy importante porque si tú sumas a todas tus personas y las haces mejores, es un equipo. Si solo sumas el ver de cada una de las personas, no te va a servir de mucho. Va a ser como, mejor ponlos a trabajar por su cuenta. En cambio, si ya tienes un equipo conformado, los hace ser mucho mejores. Ejemplo claro, el Barcelona, y no me gusta entrar en temas de fútbol, pero eso es un equipo. Y lo vimos ayer, pueden ver el récord de baloncesto que se rompió ayer también. O sea, fue un juego en equipo, sí hay estelares, claro, pero a final de cuentas los logros son del equipo, los errores son de todo el equipo y eso es lo más importante en Scrum, que todos entendamos que si sumamos fuerza, entonces estamos siendo equipo. Eh, Hay un video en internet acerca de la formación de Scrum, también pueden checarlo, y es a final de cuentas hacer que todo tu equipo se sume a un fin en común. Conciencia de lo que necesitas, de lo que puedes y de lo que no puedes hacer. Alcances, límites y riesgos. Clave los riesgos. En realidad hay muchas veces que atacamos riesgos que ni valen la pena. Y eso es letal. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un auto, compro un auto de 2 millones y no lo aseguro porque yo pienso que es así súper, súper guau, ¿no? Entonces dije, ah, no, pues no me lo van a robar nunca, pues quién más en México tiene un coche de 2 millones. Entonces, en realidad eso es un problema, porque si mi coche vale 2 millones y yo lo pierdo, pierdo 2 millones. En cambio, si pagara mi seguro, te apuesto que en 2 añitos quizá no me iría tan mal. Mi inversión se queda segura. Y bueno, si nos vamos un poquito más para allá, si nos vamos un poquito más para allá, entonces vemos Uber y decimos cómo atacó su riesgo, atacó el error, pero ahora ya tenía un riesgo que no veía, pero que acomodó. Entonces, acomoda, delimitar a veces el alcance y delimitar las situaciones a las que se puede enfrentar un programa puede ser clave. Respetar las reglas del negocio es o sea, para lo que te va a servir el programa es su lógica, pero tenemos que tenerlo siempre. Y bueno, vamos a leer las preguntas. Mucha gente no le comenta riesgos porque piensan que quien los identifica quiere boicotear el proyecto. Clave, expones y te dicen, ah, es que duda de esto y pum, no te la sabes. Está haciendo, a veces que nos digan no, nosotros lo vemos mal, pero en realidad cuando es un trabajo en equipo, quizá la persona que te lo dijo fue una ocurrencia, quizá sí vio el riesgo, quizá es un riesgo que tú no habías visto, quizá sí lo habías visto, pero lo omitiste. El riesgo en realidad vale la pena atacarlo y si no, mínimo tenerlo en vista, porque a lo mejor en este sprint yo digo, ah, no me va a pegar mucho, o igual y ni pasa, ah, pero si pasa, entonces me puede pegar muchísimo en la operación, por ejemplo, o me puede, no sé, romper toda la operación un día, me puede generar tiempos demasiado altos, voy a necesitar muchísimas, a lo mejor hacer un ajuste en todo el programa si ese riesgo no lo incluyo. Es parte importante documentar riesgos. Eso sería una restricción del proyecto más que riesgo. Ay, ni me acuerdo qué dije. ¿A qué te referías? ¿A qué te referías con una restricción del proyecto más que riesgo? Ah, una limitación de dinero. Bueno,
En realidad puede ser ambas, depende mucho de cómo la vayas a tratar y de cómo sea el sistema. Por ejemplo, una limitación de dinero está, o sea, esa es una limitante, pero por ejemplo, si te están diciendo que te van a invertir 200,000 cada mes y de repente pero te dicen que el contrato es abierto, ese ya se puede convertir en un riesgo, porque no sabes en qué momento te van a que ya no te contraten, entonces se convierte en un riesgo para el proyecto. Exacto, riesgos, restricciones e issues, todo debe de ser comunicado. Clave, clave para todo. Y entonces si lo comunicamos, entonces podemos tratarlo. Bueno, pero ¿qué necesito para que funcione? Creérmela que un equipo es más grande que los individuos. Esa es la clave. La motivación, tener a las personas al tanto, es la clave para que un Scrum funcione. Igual que un equipo. La cooperación entre las personas es la parte más complicada en ocasiones, pero si la logramos, ya estamos del otro lado. Y no es porque Scrum sea mágico, sino que las juntas diarias te van a ayudar a armar esa cooperación. Y bueno, cuantificar, delimitar y actuar al unísono. Cuantificar, las personas casi no cuantificamos. Ese es un gran problema. No tenemos números, no tenemos nada palpable. Y en ocasiones, por ejemplo, en economía es clave tener tus parámetros, tener hasta dónde puedes llegar en corto, mediano plazo, porque recuerden que en Scrum no vamos a planear a largo plazo, es muy complicado y aumentamos nuestra incertidumbre. Ese aumento de incertidumbre es como si yo les dijera, compra una tele, pero no sabes si va a prender hoy o prende mañana. Es un riesgo y podemos nosotros solitos tirar el proyecto por estar haciendo ese tipo de cosas. Experimentar para aprender. Para hacer Scrum hay que ser niños otra vez. Es la clave de Scrum, ser niño y estar. Ayudaría mucho que experimentáramos y aprendiéramos. El Scrum es para eso. El equipo va a aprender si el experimento funciona o no. A veces, por ejemplo, si yo hago un entorno de pruebas, si ese entorno de pruebas no es igual a lo que voy a hacer, no me sirve mi entorno de pruebas. Entonces, yo tengo que utilizar, definir bien mi experimento como cuando eran pequeñitos, iban a su laboratorio de ciencias y el profesor les decía 200 miligramos y tú le echabas 2 cucharadas más. Eso es importante, permitir que el equipo te ayude a jugar un poquito, pero con fines de aprender. Y ese aprendizaje yo lo documento y entonces empiezo a generar valor, porque ya mi equipo no está reaccionando al proyecto. Mi equipo ya tiene una preparación y tiene unas herramientas para atacar proyectos. Y en ocasiones ningún proyecto es igual que otro, pero puedo reciclar algunas lecciones aprendidas cuando el equipo es similar. Entonces, eso es muy importante. Experimentar, eso ya lo dije, y levantarse rápido. Fallar rápido cuesta poco. Fallar a largo plazo cuesta muchísimo dinero. Y más porque ni siquiera sabes si sí fue un fallo o fue un acierto, o te tardaste en sacarlo. Empiezas a depender de muchas más variables mientras más tiempo te tardes. Y a pesar de que el tiempo ni siquiera es una apreciación humana, en el negocio se llama todo. El tiempo es dinero. Poner carne en el juego es la parte que nos cuesta más trabajo entender para formar parte de un equipo. Entender que todos vamos junto al equipo es más complicado cada vez porque estamos acostumbrados a ser individualistas y a todo ese tipo de cosas. Si yo me juego todas mis cartas con mi equipo, entonces empiezo a crecer con ellos y empiezo a generar nexos con ellos. Y bueno, vamos a las preguntas. Pero sí conocen la historia del puerquito y la gallina, ¿no? Esa ya es un clásico. No sé si en los Webisnack alguien se haya contado. Bueno, la historia del puerquito y la gallina. La gallina solo pone sus huevos para el omelette. Y el puerquito tiene que poner su carnita. Entonces,
es muy triste porque el puerquito termina muerto para hacer un omelette y la gallina solo pone los huevos, solo pierde una, o sea, lo que trato de explicar en este ejemplo es que uno tiene que morir y tiene que entregar todo por una meta, pero no están comprometiendo lo mismo. Ese es un problema. Si tú no comprometes lo mismo, entonces no están bien parejos. Exacto. La gallina está involucrada y el puerco está comprometido. Es la clave. El compromiso les va a ayudar mucho en sus equipos que utilizan Scrum. Es a veces la parte más vital, que todos nos comprometamos a llegar temprano en las juntas, que todos nos comprometamos a que todo esté listo el día del release, a que si yo ya acabé mi historia de usuario, voy y le ayudo al otro programador porque a lo mejor es junior o porque a lo mejor el problema no lo dimensionamos bien, entonces a veces va a ser a favor, a veces va a ser en contra, pero siempre existe el riesgo. Todos deberíamos ser gallina o puerco. Yo quiero gallina para poder estar en el próximo omelette. Pues en realidad todos tenemos que ayudarnos a ser puercos para poner la carne ahí, porque no sabemos si hay próximo proyecto. Eso es parte importante. Y bueno, aquí Joaquín dice, Ran, cierto, eso no le digo. Alguien me comentaba el famoso cono de la incertidumbre que va disminuyendo cuando vamos avanzando. En ocasiones, yo no concuerdo con ese cono, y no sé por qué, precisamente, pero a veces reflexionando, yo digo que el riesgo es, no puede ser, el cono de la incertidumbre no es como tan cierto. Creo más en que te pueden aumentar los riesgos al final si no estás aplicando bien el Scrum. Eso es clave, porque si lo estás aplicando bien, sí puedes ir disminuyendo riesgos. Pero en ocasiones habrá riesgos que no detectaste o que se cambiaron con el valor, con lo que es el negocio. En realidad ahí ese cono como que no me es tan, no lo considero yo tan útil. Se me hace más útil registrar los riesgos en una matriz y tenerlos con los que sí la probabilidad de que me peguen, la probabilidad de la que no, lo que cuánto me pueden pegar, eso se me hace más viable. Y bueno, siendo la 1:30, hasta aquí es lo que tengo preparado como ponencia. No sé si tengan alguna duda antes de pasar a otro tema. Es discutible café emergente, claro, claro que sí. Ah, bueno, aquí la imagen que teníamos es que pasa, tenemos que tener presente que las entregas son hoy y eso es lo que nos va, todos los días son hoy, entonces tenemos que esforzarnos siempre al máximo. Esa es clave siempre. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Síganos en todas nuestras redes sociales, de Coaching MX en Facebook, de Coaching-MX. El blog de coaching.com.mx, ahí publicamos normalmente todos los que somos parte de ese coaching y se publican temas como estos y algunos otros más. Eh, Mi próximo blog va a ser una breve historia sobre Scrum en honor a la obra maestra de Stephen Hawking, una breve historia del tiempo. Espero que les agrade. Le pueden leer ahorita la historia de Vane, Amor en tiempos de Scrum. También ya está y está muy padre. Denle una leída. Y bueno, a final de cuentas, motivarse es siempre en el lugar, estar ahí. Eso es parte importante de Scrum, estar en el lugar, en el momento. Es parte importante. Si tú vas a la junta y nada más vas por compromiso, razón equivocada. Y eso lo pueden ver en el blog de Bani claramente. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Espero lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nos vemos otra vez. Ahí voy, ahí voy.